Tercer domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Muy buenos días, feliz domingo. Ya es tiempo de que estemos preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de vida que tiene para cada uno de nosotros. Y especialmente el Evangelio del día de hoy, es muy importante que podamos prestar atención a los detalles, porque es como si fuera una obra de teatro o como si fuera, una presentación que tiene 3 movimientos, como 3 actos, que es importante que podamos entenderlos. Porque el Evangelio inicia diciendo que una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, en ese momento Jesús empezó a predicar su Evangelio o el Evangelio. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Ese es el primer acto y es importante que podamos entenderlo. Porque 2 cosas. Una, Juan el Bautista tiene una misión muy clara, que pareciese que las palabras de Jesús pudieran ser como la continuación del ministerio de Juan el Bautista, y eso no es así. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino a Jesús. La misión de Juan el Bautista era simplemente anunciar y hacer más sensible el pueblo para cuando Jesús llegara. Ese sería como que el primer acto. Momento enseguida, en un orden cronológico de tiempo, sí, llega Jesús. Pero Jesús no es la continuación de la obra de Juan el Bautista. Son 2 cosas diferentes. La misión de Jesús es salvar el género humano, salvar a la humanidad, ser nuestro Salvador. Y esto no tiene nada que ver, tiene algo que ver con el ministerio de Juan el Bautista, en cuanto que Juan el Bautista preparaba el camino para Jesús. Pero Jesús no es la continuación de Juan el Bautista, porque eso sería tanto como decir que Juan el Bautista no terminó y Jesús va a continuar. No, Juan el Bautista terminó claramente su misión y Jesús llega. Ahora, Jesús llega y sabemos nosotros muy bien que Jesús nos salva, que Jesús nos redime, que Jesús muere y resucita en la cruz. Y ese es el mensaje que predicamos, es el centro de toda nuestra fe. Que Jesús murió y resucitó por amor a ti y por amor a mí. Pero en este Evangelio empezamos a ver un tercer acto, que Jesús llama a sus discípulos. Y es algo muy interesante, porque Jesús no aparece como algún profeta del Antiguo Testamento, o en el lenguaje del día de hoy, no aparece como un predicador itinerante que va de un lado a otro misionando, no. Jesús tiene una intención muy clara, y pudiéramos decir que la opción preferencial de Jesús son sus discípulos. Él llama a sus discípulos. Y aquí sería la pregunta, ¿para qué? Evidentemente, para hacerlos pescadores de hombres, como dice el texto del día de hoy, o, como dirá Marcos más adelante, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para hacerlos sus discípulos
y para conferirles el poder de ser apóstoles, cosa que ningún profeta del Antiguo Testamento realizó, porque le competía a Jesús, el Salvador, formar un pueblo, formar la iglesia. Y ahí está el deseo de Jesús, que su obra sea anunciada y en cierta manera continuada por los apóstoles. Hagamos una pausa, porque resulta que los apóstoles no continúan la obra salvadora de Jesús, porque Jesús murió y resucitó. Él es nuestro Salvador. Pero sí continúan el deseo de Jesús de congregar a todos en torno a Él. Esa es la iglesia. Y aquí vemos cómo los discípulos empiezan a tener una misión muy clara. Y esto es muy interesante. ¿Cuáles son las características que Jesús buscó en sus discípulos? ¿Que fueran jóvenes? Pues no, porque Pedro era un poquito grande de edad. ¿Que fueran entonces maduros? Pues no, porque Juan era muy joven. Entonces, que fueran todos radicalmente judíos y hebreos, pues no, porque encontramos algunos que tenían unos antecedentes un poco helénicos. Entonces que todos fueran defensores de los judíos, pues tampoco, porque encontramos, por ejemplo, a Mateo, que precisamente trabajaba para el Imperio Romano. Entonces, exteriormente no podemos encontrar algo que Jesús haya llamado. El por qué escogió a estas personas. Pareciese que Él escogió de todo. Pero la característica en donde sí se ve claro la intención o el requisito para ser discípulo de Jesús no está afuera, está adentro. La capacidad de ser discípulo, la capacidad de ser dócil, la capacidad de dejarlo todo y seguir a Jesús. Y esto también se ve muy claro en este evangelio. El día de hoy, a veces nos pasa lo mismo cuando estamos en la iglesia, de que nosotros estamos buscando personas con cualidades y capacitadas para poder prestar un servicio en la iglesia. Y no, error. Deberíamos de, a ejemplo de Jesús, buscar las personas que sean dóciles, las personas que sean capaces de estar a los pies de Jesús. Porque al final de cuentas es Jesús quien capacita a los que Él llama. Lo mismo que les digo yo a los seminaristas o a algunos jóvenes que están discerniendo la vocación. Me dicen, es que yo no me siento capaz para ser sacerdote. Le digo, pues ni yo tampoco. Es Jesús quien capacita. Lo único que Él quiere es que nosotros lo miremos a Él. Porque indudablemente cuando miramos a Jesús, somos capaces de dejar todo y seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es mucho más que las cosas que nosotros pudiéramos dejar. En el ejemplo de los últimos 2 discípulos que Jesús llama en este evangelio, dice que ellos estaban remendando las redes. Imagínate, una red que tenga hoyos, ¿para qué sirve? Para nada. Ellos tenían redes y las estaban remendando. Pareciese que el día de hoy encontramos a muchos jóvenes y no tan jóvenes que están también enredados en redes y que no son capaces de ser libres, que no son capaces de dejar todo porque tienen muchas ataduras. Y para seguir a Jesús, y tradúcelo al día de hoy, para ser felices, para tener un sueño, para alcanzar la plenitud, para sentir el amor y amar, necesitas ser libre. Si tienes ataduras, no puedes seguir a Jesús ni experimentar la felicidad. ¿Cuáles son las ataduras el día de hoy? Vicios, pecado, tentaciones, ¿verdad? Cualquier cosa que te esclavice. Ideologías, un corazón duro, un corazón que no pueda perdonar. Son redes que te atan y a veces hasta están rotas. Porque no solamente te atan, pero tampoco te dan nada. Una persona que está buscando la felicidad y el amor en los vicios, tiene unas redes rotas que no le van a dar
ni el amor, ni la felicidad, y sin embargo, lo único que le dan son dolores de cabeza y privaciones. Porque solamente aquel que es capaz de dejar todo con tal de seguir a Jesús es el que es capaz de experimentar el amor y la libertad y la plenitud en el interior. Así que creo que la reflexión del día de hoy es a que dejemos todo. Y a veces lo que más tenemos que dejar no son las cosas exteriores, sino las durezas de nuestro corazón. Ahí están las verdaderas ataduras y redes, que a veces esa dureza de nuestro corazón no solamente nos ata, sino que además no nos da nada. Están rotas las redes, habría que remendarlas. No gastes tiempo remendando nada. Déjalo todo y sigue a Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había unos turistas de un país muy importante que fueron ellos a buscar una aventura en un país tercermundista y meterse a esas comunidades indígenas. Pero ellos en su aventura no sabían que el camión en el que iba se iba a descomponer. Y se descompuso, y como era un pueblo muy retirado de la civilización, pues estaban batallando para encontrar las piezas para ese camión muy moderno. El punto es de que llegaron a una situación en donde tenían mucha hambre, pero no querían comer nada que fuera cocinado localmente porque tenían miedo que al agua, que a los parásitos, que a las frutas, que si la leche era o no era deslactosada, y en fin, miles de cosas. Hasta que accedieron a comer comida enlatada, porque eso sí conocían, era comida enlatada. Pero cuando agarraron esas latas que había en una tiendita, se dieron cuenta que ya habían caducado y no había más que comer. Así que decidieron abrir una lata y dársela primero a un perro para que comiera. Y si el perro se comía esa lata y no le pasaba nada, quería decir que estaba bien. Pues el perrito se comió esa lata y muy contento hasta movía la cola y quería más. Y todos como que se llenaron de paz y empezaron a comer de la comida de esas latas. Cuando por ahí les dijeron que el perro había muerto. Y todo el mundo empezó a sudar, empezaron a preocuparse. Hubo unos que hasta empezaron a vomitar, otros tenían fiebre, hasta que se puso aquello tan mal que accedieron que un doctor local fuera a verlos y a revisarlos. Y cuando el doctor los estaba revisando, en realidad no encontraba nada, hasta que preguntó, ¿y dónde está el perro que dicen que murió? Y nadie sabía. Y él pregunta, ¿de qué murió el perro? Y a alguien de los niños del pueblo le dice, el perro que traían ellos murió atropellado. A veces las ataduras que nosotros traemos, la que más nos cuesta soltar, son las interiores, los prejuicios interiores. Y cuando tenemos esa atadura, todo nos hace daño. En cambio, cuando lográramos nosotros soltar todo y seguir a Jesús, es cuando pudiéramos nosotros correr y disfrutar la vida en plenitud. No te compliques tanto. La misión de Jesús fue salvarnos, pero Él quiere que nosotros sigamos fieles a la iglesia que Él mismo ha fundado desde el momento en que Él convocó a los discípulos para que continuaran la obra. Que tengas un excelente día.